crece, nuestra fe aumenta y nos apoyamos en la bendita mano de Dios. Vamos ahora, hermanos, al estudio de la palabra de Dios. Vamos a mirar en el libro de Éxodo, hermanos, capítulo 7. Hay algo aquí, hermanos, que estaba analizando, y Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7 y versículo del 8, hermanos, al 13. Éxodo capítulo 7 y versículo del 8 al 13. Si lo encuentra, puede decir un fuerte amén, hermanos, y sabemos que ya está ahí listo para la lectura de la palabra de Dios, hermanos. Dios nos habla, Dios toca nuestro corazón. Cada vez que este bendito libro se abre, Dios nos habla, es su palabra, es limpia, es eficaz, nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos anima, nos aviva, hermanos. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Dice en el versículo 8: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, y las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Dios había endurecido el corazón del Faraón, ¿verdad? Faraón, hermanos, ustedes saben, es un tipo del diablo. Egipto es un tipo del mundo. Y aquí tenemos a Moisés y Aarón, que estos eran hermanos, ¿verdad? Moisés, siervo de Dios, Dios lo llamó, hermanos, y él tenía curiosidad. ¿Recuerdan cuando Dios la llama desde la zarza ardiendo, que no se consumía esta zarza? Y él dice: iré a ver por qué causa esta zarza no se consume. Y Dios lo llama, ¿verdad? Dios lo llama. Y qué bueno que él atiende al llamado de Dios, ¿verdad? Pero aquí, hermanos, están presentándose ya delante del Faraón. Y me llama la atención, hermanos, lo que vamos a mirar aquí. Resulta pues que entonces la historia nos dice aquí que Dios le dice a Aarón, ¿verdad? Que aviente la vara. Moisés, hermanos, le dice: avienta la vara allí, y se hizo una culebra, ¿verdad? Se hizo una culebra. Ahí miraron ahí pudieron ver Moisés, Aarón y Faraón, y los que estaban ahí pudieron ver el milagro, ¿verdad? Ahí se hizo una culebra. Y también el Faraón miró eso y llamó a los hechiceros, y trajeron sus varas también ahí estos, ¿verdad? Y las aventaron y se hicieron culebras. Pero ¿qué pasó ahí? La vara de Aarón se tragó a las otras, ¿verdad? El poder de Dios, hermanos. El poder de Dios. Aquí podemos ver claramente, hermanos, la mano del poder de Dios, y de eso queremos hablar, acerca del poder de Dios. No era la vara de Aarón, no era que ellos conocían a Dios y confiaban en Dios, ¿verdad? Aunque eso es bueno, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo el poder de Dios. Ahí podemos ver lo que Dios hace, hermanos. No solamente el milagro, pero el poder de Dios, de que la vara de Aarón devoró a las otras, ¿verdad? Y ahí está el mensaje, hermanos. Pues cada uno, dice el versículo 12, cada uno trajo, ¿verdad?, ahí su vara, las cuales, dice, se volvieron culebras.
Y el mensaje está aquí, hermanos. Mas la vara de Aarón, Aarón, siervo de Dios, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Ese es el poder de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Pedimos de su bendición. Pedimos que nos hable y, Señor, su nombre sea exaltado en todo. Porque así es, Señor. No hay quien iguale tu poder. Tu poder es ilimitado. Y, Señor, te damos la honra, te damos la gloria y exaltamos, Señor, su nombre, Padre. Nos humillamos delante de su presencia y danos entendimiento y dirección. Sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Y llena nuestro corazón, Padre. Pedimos esto en el nombre precioso de Cristo y le damos las gracias. Que bendiga su mensaje, Señor. Que bendiga su palabra. Sea su Santo Espíritu que nos hable en esta noche. En el nombre de Cristo. Amén. El poder de Dios, hermanos, se mostró. No solamente el milagro, pero podemos ver aquí el poder de Dios. La vara de Aarón devorando a las otras varas, ¿verdad? Que se volvieron culebras. El poder de Dios es grande. El poder de Dios es ilimitado. No hay quien iguale o se compare al poder de Dios. Número uno, hermanos, no hay nada imposible para Dios. San Lucas 1:37 nos dice ahí, hermanos, que no hay nada imposible para Dios. Todo, hermanos, lo que Dios quiere, lo hace. Entendemos en esta noche, hermanos, que el poder de Dios es ilimitado. Y encontramos aquí en estos cortos pasajes, en este corto versículo, hermano, que aquí, hermanos, está mostrando el poder de Dios a través de esta vara que fue aventada allí, se hizo una culebra, y el faraón, hermanos, y aquí hay una enseñanza que el faraón trajo ahí sus sabios, sus hechiceros, sus encantadores, y también ellos se arriman ahí con sus varas y las avientan. Pero resulta, hermanos, que la vara de Aarón devora a las otras. Eso es mostrando, hermanos, que el poder de Dios nada iguala al poder de Dios. Que el poder de Dios, hermanos, es único. Que no hay quien iguale. El diablo, hermanos, Satanás, la Biblia nos dice que él se disfraza como ángel de luz y quiere copiarle a Dios. Quiere siempre el diablo, hermanos, tapar lo que es Dios. El diablo siempre ha querido igualar las obras de Dios, pero no ha podido. No tiene poder. Es inútil delante de Dios. Y aquí, aquellos hechiceros y encantadores, pues ahí avientan sus varas, ¿verdad? Pero se dan cuenta, hermanos, del poder de Dios. No hay quien iguale a Dios. No hay quien iguale su poder. No hay quien iguale sus obras. Allá en Génesis 18, hermanos, 14, mire este versículo, hermanos, Génesis 18, 14, se le atribuye a Dios y él mismo, hermanos, aquí, Génesis 18, 14, esto es de Dios. Génesis 18, 14, es una pregunta, dice aquí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Por más, hermanos, que nosotros, para el ser humano, pensemos, no, pues esto, ¿cómo le irá a hacer? ¿Cómo irá a pasar esto? ¿Cómo le voy a hacer con este asunto? Y para nosotros, hermanos, hay cosas que son difíciles. Pero aquí, hermanos, debemos de apoyarnos y agarrarnos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en este versículo. Y hacernos nosotros, hermanos, implantar esto en nuestra vida. ¿Hay algo para Dios? Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y la respuesta es no. No hay dificultad para Dios. Mateo 19, 26. Mire lo que dice aquí, hermanos. Estos versículos son claves, son base, son fundamento, hermanos, para darnos cuenta, hermanos, de que el poder de Dios es ilimitado y no hay nada imposible para Dios y no hay nada difícil para Él. Mateo 19, 26.
aquí el Señor Jesucristo está hablando, dice, mirándole, Jesús les dijo, mira, para los hombres esto es imposible, mas para Dios, nota esta palabra, todo es posible. Para Dios todo es posible. Ay, Señor, pero no sé cómo lo voy a hacer con este asunto. No sé. Y se nos cierran las puertas a veces. Pero para Dios todo es posible. Todo es posible. Así es de que me voy en mis rodillas. Voy y le pido a Él. Voy y clamo al correcto. Voy y me pongo delante de su presencia. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Porque Él todo lo puede. Porque no hay nada imposible para Dios. Dios es grande y su poder es ilimitado y no hay nadie que iguale al poder de Dios. Ahí lo podemos ver. Aquellas víboras, ¿verdad? Que andaban allí, culebrillas esas. ¡Zas! Llega la vara de Aarón. ¡Uf! Se las tragó. Las devoró. ¿Y qué enseñanza nos da eso? Pues, ¿qué tienen que ver unas culebrillas allí y llega la culebra de Aarón y devora las otras? Bueno, eso está enseñando que no hay quien iguale al poder de Dios. No hay quien le llegue al poder de Dios. Su poder es grande, hermanos. El diablo, Satanás, ha querido igualar las obras de Dios y no ha podido. Es un inútil. Fracasado, Satanás. Porque no ha podido igualar a las obras de Dios y no las igualará. Así de que no hay quien iguale, hermanos. Notemos, si en esta noche aprendemos algo, hermanos, es que ¿habrá algo imposible para Dios? No. ¿Habrá alguien quien iguale las cosas, las obras de Dios? No, imposible. No hay quien iguale su poder, hermanos, no hay quien iguale el poder de Dios. Así es de que, nota muy importante, las obras y milagros se harán conforme al mandato y a la ordenanza de Dios. Aquí miramos en el Génesis, Éxodo 7, regresemos ahí al pasaje, dice, Dios les dijo, en el versículo 9, si Faraón nos respondiere diciendo, mostrad milagro. Esta palabra, hermanos, ha estado desde Éxodo. ¿Cuál es esa palabra que ahorita regularmente se oye? Ver para creer, ver para creer. Y aquí Dios está diciendo, mira, Moisés, Aarón, si Faraón respondiere y les dice, mostrar milagro, a ver para creer. ¿No es esa la palabra que Satanás está usando actualmente, hermano? Y que todo el tiempo ha usado, ver para creer. Entonces dirás a Aarón, dice, toma tu vara. Moisés, dile a tu hermano que tome la vara y échala delante de este diablo, de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Ellos lo hicieron, ellos fueron obedientes, ellos lo hicieron como Dios les dijo. Hermanos, las cosas se van a hacer, los milagros van a pasar. Tú vas a ver milagros cuando lo hagamos a la manera de Dios, cuando lo hagamos conforme Dios dice. Si lo hacemos tal y como Dios dice, si lo obedecemos, vas a poder ver milagros, vamos a poder ver la mano de Dios. Si lo hacemos de otra manera, o si lo hacemos a nuestra propia opinión, o como nosotros pensamos, que va a ser difícil. Pero si quieres ver, hermanos, el poder de Dios obrar, tenemos que hacerlo a la manera de Él, como Él dice. Entonces vinieron y echaron, dice, echó Aarón, dice, su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Ahí pudieron ver el milagro. No nomás eso, entonces dice, llamó también Faraón allá a sus sabios, sus hechiceros. Hicieron también lo mismo, dice, los hechiceros de Egipto, dice, con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, dice, las cuales se volvieron culebras. Más la vara de Aarón, dice,
devoró las varas de ellos. Ese es el poder de Dios, que nadie iguala, hermanos, o que nadie igualará las obras y las cosas, los milagros de Dios, el poder de Dios. Entonces el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces, las obras y milagros se harán conforme a la palabra de Dios, conforme a la orden de Dios. Solo tenemos que ser obedientes. Moisés y Aarón fueron obedientes. Pudieron ver el milagro de Dios, pudieron ver el poder de Dios. Cuando obedecieron y cuando lo hicieron a la manera de Dios. Salmo 115 y versículo 3, hermanos, dice allí: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho y lo hace y no tiene que pedirle permiso a nadie, porque Él es soberano, Él es todopoderoso y él, hermanos, es dueño de todo. Y todas las cosas que Él hace, no hay hombre que alterque con Dios. Y todo lo que quiso, dice, ha hecho. Punto número 2, hermanos, el poder de Dios. Dijimos en el punto número 1, no hay nada imposible para Dios. Punto número 2, no hay quien iguale el poder de Dios. El diablo, hermanos, quiso igualar, quiso hacer igual. Ustedes saben que el diablo se levantó, Satanás se levantó y él dijo: subiré, levantaré mi trono, seré igual que al Altísimo. Él dijo esas palabras y Dios lo tuvo que eliminar. Dios lo tuvo que tumbar. Se enorgulleció su corazón, se sintió poderoso, se sintió grande, se sintió que era igual que a Dios y Dios lo tuvo que eliminar, Dios lo tuvo que tumbar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta es enseñanza? Porque no hay quien iguale a Dios, no hay quien iguale. Es más, nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice de nuestro Señor Jesucristo que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Si nuestro mismo Señor Jesucristo se está humillando, ¿cuánto más el Satanás que dice: levantaré mi trono y seré igual que Dios? No, porque no hay quien iguale las obras de Dios, no hay quien iguale el poder de Dios. Entonces, el diablo querrá igualar, querrá poner las cosas igual, para que se mire igual, una doctrina igual. Todos se dicen hermanitos, todos cantan los mismos coritos, se mira igual, parece igual, se mira muy bonito, pero no podrá igualar al poder de Dios, ni su doctrina, ni su palabra. Entonces el diablo se disfraza muy bonito. Segunda de Corintios, hermanos, Segunda de Corintios, creo que este es el último versículo, que rápido, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 14, aquí terminamos. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15. No es maravilla, hermanos, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchos que van a ser condenados, hermanos, van a ser lanzados al infierno, porque ni ellos fueron salvos, ni dejaron que gente fuera salva, por decirles: váyanse en paz, todo está bien, hijos míos, vayan con Dios, todo está bien. Gloria a Dios, cuando a través de la predicación el mensaje nos llega, en veces nos duele, pero nos sana, nos ayuda. ¿Amén? En veces, hermano, mira, la palabra de Dios, hermanos, es cortante como espada de dos filos, y en veces, como que no nos gusta, a veces, ay Señor,
esto me va a sanar, necesito yo esto. Pero, hijo mío, todo está bien, ve con Dios. Pero si se predicara salvación y se predicara de cómo escapar de la condenación del infierno y cómo hablarle a la gente y decirles de la salvación de Dios y que Cristo murió en la cruz del Calvario y que pueden aceptar a Cristo y un arrepentimiento verdadero, hermanos, sería diferente. Pero por causa de que muchos ni son salvos y no dejan que otra gente sea salva, todos, no, tú estás bien. Sigue así, sigue adelante. El diablo se disfraza como ángel de luz para ver a quién va a engañar, junto con sus trabajadores que se disfrazan como ángel de luz, bien parecidos, bien vestidos, con sus colotas largas y su pompa y todo. Hace para acá y un beso y arrodillados y cuidado. Satanás junto con sus trabajadores disfrazados como ángel de luz, aparentemente se oye bien, aparentemente se mira bonito, aparentemente parece la pura verdad, pero cuidado. Ahora, el que siga, hermanos, a Jesucristo hasta el final, ese permanecerá. Acá, hermanos, Moisés y Aarón, particularmente allí en ese primer encuentro, ¿verdad? Cuando tuvieron con el faraón, ahí pudieron ver el milagro y el poder de Dios, que no hay quien iguale a Dios. Ahí eso fue un principio solamente, porque ustedes saben cuando vinieron después todas las plagas y cómo convierte el río en sangre y plagas de moscas y bueno, el mar abrirse y eso acá fue solamente un principio. Dios les mostró, hermanos, su poder, sus milagros. Y el asunto, hermanos, es que no hay quien iguale al poder de Dios. No hay otro Dios, no hay alguien más que pueda igualar a nuestro Dios, hermanos. ¿Ven? Entonces, el poder de Dios es ilimitado. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Y no hay nada difícil para Dios. Así que, hermanos, nosotros nos apoyamos y confiamos en esta palabra, en la palabra de Dios. Confiamos en su poder, hermanos. Confiamos en su palabra que nos dice, ¿hay algo difícil para Dios? No, no hay nada difícil. Entonces, cuando estemos en apuros y en aprietos y en dificultades, sabemos a quién ir, sabemos a quién recurrir, sabemos a quién ir. Y solamente ir y decirle, Señor, yo reconozco tu poder, reconozco que tú puedes hacer y cambiar esta situación, puedes obrar. Señor, yo te ruego, te pido. Y vamos, hermanos, al correcto. ¿Por qué? Porque su poder es ilimitado y no hay quien iguale al poder de Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a terminar en oración. Señor.